Mis queridas amigas, hermanas, la paz de Dios con vosotras. Vamos por el Jesús número 28. Ya solo quedan esos tres. Alhamdulillah. Que va desde el capítulo 58 hasta el versículo 12 del capítulo 66. ¿Vale? Eso, como siempre, repasamos el último del anterior. Y ya puedo perdonarme cuando se me coge tos y toda esa cosa, porque sabes tú como que lo siguiente no tengo muy bajito, ¿vale? Perdóname, por favor. Que la gente del libro sepan que carecen de privilegios ante Dios. Los favores están en manos de Dios y Él los concede a quien quiere. Dios es el poseedor del favor inmenso. Capítulo 58. Capítulo 58. La que reclama. En nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Dios oyó las palabras de quien reclamaba ante ti, oh Muhammad, acerca de su esposo y se quejaba por su aflicción ante Dios. Y Dios escuchaba su diálogo, porque Dios todo lo oye y todo lo ve. Quienes digan a sus mujeres, es para mí tan ilícita como mi madre, sepan que ellas no son sus madres son solo quienes los han dado a luz. Lo que dicen es reprobable y falso, pero Dios es remisorio absolvedor. Quienes repudien a su mujer diciéndole, es para mí tan ilícita como mi madre, y luego se retracten, deberán liberar a un esclavo antes de proceder cohabitar. Así es como se lo escarmienta. Sepan que Dios está bien informado de cuanto hacen. Pero quien no pueda hacerlo, deberá ayunar 2 meses consecutivos antes de poder cohabitar. Quien no pueda, deberá alimentar a 60 pobres. Eso es para crear con sinceridad, para que crean con sinceridad en Dios y su mensajero, y aprendan a respetar a la mujer. Estos son los preceptos de Dios, pero los que se niegan a creer recibirán un castigo doloroso. Los que combatan a Dios y a su mensajero sean derrotados como quienes los precedieron. He revelado signos evidentes y por eso quienes se nieguen a creer recibirán un castigo humillante. El día que Dios los resucite a todos, les informa de cuanto hicieron. Dios registró sus obras, mientras que ellos las olvidaron. Dios es testigo de todo. ¿Acaso no ves que Dios conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra? No hay confidencia entre 3 sin que Él sea el cuarto, ni entre 5 sin que Él sea el sexto. Siempre sean menos o más, Él estará presente donde quiera que se encuentren. El día de la resurrección les informará sobre lo que hicieron. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. ¿Acaso no ves a aquellos a los que se les había prohibido los conciliábulos, pero igualmente persisten en hacerlo en secreto? Se confabulan para la maldad, la enemistad y la desobediencia al mensajero. Cuando se presentan ante ti, oh Muhammad, no te saludan como Dios ha ordenado que lo hagan, y se dicen entre ellos, el tonto burlón. ¿Por qué sea que Dios no nos castiga por lo que decimos? Será suficiente el infierno al que serán arrojados. ¡Qué pésimo destino! Oh creyentes, cuando hablen en secreto no lo hagan para cometer una maldad, crear una enemistad o desobedecer al mensajero, sino que hablen en secreto para acordar actos de benevolencia y piedad. Tengan temor de Dios, que ante Él comparecerán. Las confabulaciones son obras del demonio para entristecer a los creyentes, pero en realidad no podrán hacerles ningún daño, salvo que Dios lo permita. Que a Dios se encomienden los creyentes. Oh creyentes, cuando se les dice, hagan un lugar en las reuniones, háganlo para que Dios les haga a ustedes un lugar. Y si se les dice, levántense, sepan que Dios
elevará en grados a los creyentes y a quienes agracia con el conocimiento. Dios sabe cuánto hacen. Oh creyentes, cuando quieran consultar en privado al mensajero, antes de presentarse, hagan una caridad. Eso es mejor para ustedes porque los purifica. Pero si no pueden, sepan que Dios es el sabedor misericordioso. ¿Acaso temen no poder ofrecer una caridad antes de consultarlo en privado? Si no pueden hacerlo, Dios los absolverá. Pero hagan la oración prescrita, paguen el zakat y obedezcan a Dios y a su mensajero. Dios está bien informado de cuánto hacen. ¿No ha reparado en aquellos que tomaron como aliados a un pueblo que cayó en la ira de Dios? No están con unos ni con otros y juran con mentiras a sabiendas. Dios les ha preparado un castigo severo por el mal que cometieron. Se escudan en sus falsos juramentos para engañar a la gente, apartándola del sendero de Dios, y por eso recibirán un castigo humillante. Ni su riqueza ni sus hijos les serán de beneficio alguno ante Dios. Ellos serán los moradores del infierno, donde sufrirán por toda la eternidad. El día que Dios los resucite a todos, le jurarán como le juraban a ustedes, creyendo que les serviría de algo. ¿Acaso no son ellos los que mienten? El demonio los sedujo y los hizo olvidar que recordarán a Dios. Esos son los partidarios del demonio. ¿Acaso no son secuaces del demonio los perdedores? Quienes se enfrenten a Dios y a su mensajero serán los más viles. Dios ha decretado, mis mensajeros y yo venceremos. Dios es su fortísimo, poderoso. No encontrarás ningún pueblo que crea en Dios y en el día del juicio que sienta afecto por quienes se combaten a Dios y a su mensajero, aunque estos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. A ellos Dios les ha grabado la fe en sus corazones. Los ha fortalecido con su luz y los ingresará en jardines por donde corren ríos por toda la eternidad. Dios se complace de ellos y ellos de Él. Estos son los aliados de Dios. ¿Acaso son los aliados de Dios los triunfadores? Capítulo 59. El encuentro. En el nombre de Dios, compasivo y misericordioso, todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Dios. Él es el poderoso, el sabio. Él es quien hizo que los que se negaron a creer de la gente del libro abandonaran sus hogares en el primer destierro. Ustedes no creían que ellos saldrían y ellos pensaban que sus fortalezas los protegerían de Dios. Pero Dios los sorprendió de donde menos lo esperaban. Infundió terror en sus corazones y comenzaron a destruir sus casas con sus propias manos y con las manos de los creyentes. Reflexionen sobre ello, oh gente que razona. Si Dios no hubiera decretado su destierro, los habrían castigado en la vida mundanal, y en la otra vida, no obstante, sufrirán el castigo del infierno. Pero no voy a ver, aunque no puedo respirar. Por haberse enfrentado a Dios y a su mensajero. Quien se enfrente a Dios debe saber que Dios es severo en el castigo. Oh musulmanes, no sientan pesar, porque tanto si talaban una palmera o se la dejaban de pie, eran con el permiso de Dios, con el fin de doblegar a los corruptos. Ustedes no tuvieron la necesidad de emplear caballos ni camellos para contribuir a lo que Dios concedió a su mensajero como botín, porque Dios concede a sus mensajeros predominio sobre quien quiere. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Lo que Dios concedió a la gente de las aldeas a su mensajero pertenece a Dios, al mensajero, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y al viajero insolvente, para que la riqueza no sea un privilegio solo de los ricos. Lo que les ha transmitido el mensajero, tómenlo, y cuando les haya prohibido, que déjenlo. Tengan temor de Dios, porque Dios es severo en el castigo. También
le corresponde una parte de dicho botín a los emigrados pobres que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban la gracia de Dios y su complacencia, y apoyaron a Dios y a su mensajero. Ellos son los sinceros, quienes estaban establecidos y aceptaron la fe antes de su llegada. Aman a los que emigraron, no sienten envidia alguna en sus corazones por lo que se les ha dado, y los prefieren a sí mismos, aunque estén en extrema necesidad. Quienes hayan sido preservados de la avaricia serán los triunfadores. Quienes vienen después de ellos implorarán: oh Señor nuestro, perdónanos, y a nosotros y a nuestros hermanos que nos han precedido en la fe. No infundas en nuestros corazones rencor hacia los creyentes, Señor nuestro. Tú eres compasivo y misericordioso. ¿Acaso no observas cuando los hipócritas dicen a sus hermanos de la gente del libro que se negaron a creer? Perdón. ¿Qué pasa? Es cuando viene una publicidad, pues... ¿Acaso no se ve cuando los hipócritas dicen a sus hermanos de la gente del libro que se negaron a creer? Si son expulsados, saldremos con ustedes y jamás obedeceremos a nadie que los quiera dañar. Y si los combaten, los socorreremos. Dios es testigo de que mienten. Si son expulsados, no se irán con ellos. Si son combatidos, no los socorrerán. Y aun si los socorrieran, huirían del combate y de nada les serviría su ayuda. Ellos les temen más a ustedes en su corazón que a Dios, porque son un pueblo que no comprende la grandeza de Dios. No combatirían unidos contra ustedes, salvo en aldeas fortificadas o detrás de murallas. Entre ellos hay una fuerte hostilidad. Ustedes piensan que ellos son unidos, pero en sus corazones están divididos. Es porque son gente que no razona. Son como sus más cercanos precursores, que sufrieron las consecuencias de su conducta y por ello recibirán un castigo doloroso. Como el demonio cuando le dice al hombre: niega la verdad, pero cuando éste le obedece dice: yo no soy responsable de ti, yo temo a Dios, Señor del universo. El fin de ambos será el infierno, donde sufrirán eternamente. Este es el final de los injustos. Oh creyentes, tengan temor de Dios y que cada alma considere cuanto ha obrado para el mañana. Tengan temor de Dios, porque Dios está bien informado de cuanto hacen. No sean como quienes se olvidan de Dios y Dios lo hizo que se olvidan de sí mismos. Estos son los perversos. No se equiparan los compañeros del infierno con los compañeros del paraíso. Los compañeros del paraíso son los que triunfan. Si hubieran hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto temblar y derrumbarse por temor a Dios. Así exponemos a la gente los ejemplos para que reflexione. Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, conocedor del oculto y lo manifiesto. Él es el compasivo, el misericordioso. Él es Allah, no hay otra divinidad salvo Él, el soberano supremo, el santísimo, el salvador, el dispensador de seguridad, el custodio de la fe, el todopoderoso, el dominador y el soberbio. Glorificado sea Dios, está por encima de las divinidades que le asocian. Él es Allah, el creador, el iniciador, el formador. Suyos son los nombres más sublimes. Con todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, lo glorifica. Él es el poderoso, el sabio. Capítulo 60. La comprobación. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Creyentes, si el abandono de sus hogares en la Meca fue sincero por mi causa y para obtener mi complacencia, no tomen por confidentes a quienes demuestren ser mis enemigos y enemigos suyos.
revelándoles secretos de Estado como muestra de afecto hacia ellos, porque ellos han negado abiertamente la verdad revelada. Ha expulsado al mensajero y los han expulsado a ustedes de la Meca y de sus hogares, simplemente por haber creído en Dios y su Señor. ¿Cómo pueden confiarles secretos por afecto? Yo bien sé lo que ocultan y lo que manifiestan. Quien obra así se habrá extraviado del camino correcto. Si ellos tuvieran dominio sobre ustedes, les mostrarían su verdadera enemistad, maltratándolos física y verbalmente. Ellos querían que ustedes dejaran de creer en el Islam. En nada los beneficiarán sus lazos familiares ni sus hijos el día de la resurrección. Dios juzgará entre ustedes. Dios sabe cuánto hace. Tienen un buen ejemplo en Abraham y sus seguidores cuando dijeron a su pueblo: nosotros somos inocentes de ustedes y de cuanto adoran en lugar de Dios. Digamos que haya verdad en lo que ustedes creen y comenzará la animadversión y el desacuerdo en temas de creencia, hasta que no acepten que solamente Dios merece ser adorado. Pero no hagan como Abraham cuando le dijo a su padre: pediré perdón por ti, pero no puedo hacer nada por ti ante Dios. Abraham oraba diciendo: oh Señor nuestro, a ti te encomendamos, a ti pedimos perdón y a ti volveremos. Oh Señor, no permitas que los que se han negado a creer nos persigan, ni hagas de nosotros una causa por la cual se alejen del Islam. Perdónanos, oh Señor nuestro, tú eres el poderoso, el sabio. En ellos tienen un bello ejemplo quienes anhelan el encuentro con Dios y la recompensa del día del juicio. Pero quien se aparte, sepa que Él es opulento y loable. Es posible que Dios haga surgir afecto mutuo entre ustedes, los que ahora son sus enemigos. Dios tiene poder para hacerlo, porque es perdonador, misericordioso. Dios no les prohíbe hacer bien y tratar con justicia a quienes no los han combatido por causa de la religión ni los han expulsado de sus hogares, porque Dios ama a los que actúan con justicia. Dios solo les prohíbe que tomen por aliados a quienes los combatan a causa de la religión y los han expulsado de sus hogares o han contribuido a su expulsión. Sepa que quienes los tomen como aliados están cometiendo una injusticia. Oh creyentes, cuando mujeres creyentes lleguen como emigrantes, comprueben su fe. Dios conoce su fe. Si corroboran que son creyentes, entonces no las devuelvan a los que se negaron a creer. Ellas no son lícitas para ellos y ni ellos lo son para ellas. Devuelvan a sus exmaridos la dote que ellos les hayan dado y sepan que no hay nada reprochable en lo que los creyentes se casen con ellas, siempre que les concedan la dote correspondiente. No deben ustedes, por su parte, retener a las mujeres que se niegan a creer, pero pueden exigir que se les devuelva lo que hayan dado como dote, como ellos también tienen derecho a exigirla. Esa es la ley de Dios que prescribió para ustedes. Dios es sapiente y sabio. Aquellos cuyas esposas se han ido con los que se niegan a creer y los perjudiquen, denles una compensación acorde a lo que gastaron. Tengan temor de Dios en quien ustedes creen. Oh profeta, cuando las mujeres creyentes se presenten ante ti para prestarte juramento de fidelidad, comprometiéndose a no cometer idolatría, no robar, no cometer fornicación ni adulterio, no matar a sus hijos, no decir ninguna calumnia y a no desobedecerte. Tómales el juramento de fidelidad y pide perdón a Dios por ellas. Dios es el sabidor misericordioso. Creyentes, no tomen por aliados a quienes han caído en la ira de Dios, pues habrán perdido toda la esperanza en la recompensa de otra vida, como ocurre también con los que se niegan la resurrección de los muertos. Capítulo 61. Las filas.
En nombre de Dios, el compasivo misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, glorifica a Dios. Él es el poderoso, el sabio. Creyentes, ¿por qué dicen una cosa y hacen otra? Es aborrecible ante Dios que sus actos no sean coherentes con sus palabras. Dios ama a quienes luchan por su causa en filas ordenadas, como si fueran una edificación sólida. Recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo mío, ¿por qué me maltratan a pesar de saber que soy el mensajero que Dios les ha enviado? Cuando su pueblo se alejó del mensaje, Dios desvió sus corazones alejándolos de la guía. Dios no guía a los perversos. Y cuando Jesús, hijo de María, dijo, oh hijos de Israel, yo soy el mensajero que Dios les ha enviado para corroborar la Torá y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí llamado Ahmad. Pero cuando les mostró los milagros, dijeron con incredulidad manifiesta, eso es pura hechicería. ¿Existe alguien más injusto que quien inventa mentiras acerca de Dios cuando es imitado al Islam? Dios no guía a los injustos. Pretenden distinguir la luz del mensaje que Dios de Dios con las mentiras que pronuncian sus bocas, pero Dios hará que su luz resplandezca, aunque esto desagrade a los que rechazan el mensaje. Él es quien ha enviado a su mensajero con la guía y la religión verdadera para que prevalezca sobre todas las religiones, aunque ello disguste a los idólatras. Oh creyentes, ¿quieren que les enseñe un negocio que los salvará del castigo doloroso? Este buen negocio es que crean en Dios y en su mensajero, contribuyan por la causa de Dios con sus bienes y sus seres, pues ello es lo mejor para ustedes si supieran. Si hacen esto, Dios perdonará sus pecados y los ingresará en jardines por donde corren ríos, donde habitarán hermosas moradas en los jardines del Edén. Este es sin duda el éxito grandioso. También les dará algo que aman, su auxilio y una pronta victoria. Aprecia a los creyentes que con la recompensa que recibirán en esta vida y en la otra. Creyentes, socorran la religión de Dios como lo hicieron los discípulos de Jesús, el hijo de María, cuando los dijo, ¿quiénes me socorrerán en la causa de Dios? Los discípulos respondieron, seremos los socorredores en la religión de Dios. Pero un grupo de los hijos de Israel creyó en la profecía de Jesús y otro grupo rechazó su mensaje. Entonces di mi apoyo a los creyentes y así vencieron a sus enemigos. Capítulo 62. El viernes. En nombre de Dios, el compasivo misericordioso, todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Dios, el soberano supremo, el santísimo, el poderoso, el sabio. Él es quien eligió de entre los que no sabían leer ni escribir un mensajero para que les recite sus preceptos, los purifique y les enseñe el libro y la sabiduría. Antes de ello se encontraban en un extravío evidente. Y para que su mensaje se extienda a otros que todavía no han llegado. Dios es el poderoso, el sabio. Este es un favor que Dios concede a quien quiere, porque Dios es el poseedor del favor inmenso. Aquellos a quienes les fue confiada la Torá, pero no practicaron sus principios, se asemejan al asno que lleva una carga de libros. Qué pésimo es el ejemplo de aquellos que desmienten las enseñanzas de Dios. Dios no guía a los injustos. Diles, judíos, si realmente son los elegidos de Dios y las otras personas no lo son, ¿cómo pretenden ¿cómo pretenden? Diles, judíos, si realmente son los elegidos de Dios y las otras personas no lo son, ¿cómo pretenden? Entonces deseen la muerte si es que son sinceros, pero nunca la desearán por los pecados que cometieron sus manos. Y Dios conoce bien quienes son injustos. Diles, la muerte de la que huyen los alcanzará de igual forma. Luego tendrán que comparecer ante el
el conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, y Él les informará de lo que hacían. Creyentes, cuando se ha realizado el llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Dios y abandonen el comercio. Es lo mejor para ustedes si supieran. Cuando haya terminado la oración, recorran la tierra y procuren el sustento y recuerden mucho a Dios, que así triunfarán. Pero aquellos que si ven un negocio o una diversión corren hacia ello y te dejan solo de pie, dile, la recompensa que Dios tiene reservada para los piadosos es mejor que cualquier diversión o negocio, y sepa que Dios es el mejor de los sustentadores. Capítulo 63. Los hipócritas. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Cuando los hipócritas se presentan ante ti, oh Mohammed, dicen, atestiguamos que eres el mensajero de Dios. Dios bien sabe que eres el mensajero, pero Él mismo atestigua que los hipócritas son mentirosos. Los hipócritas se escudan en sus juramentos para apartar a algunas personas del sendero de Dios. Qué pésimo es lo que hacen. Y es porque creyeron y luego renegaron. Todos sus corazones fueron sellados y ya no pueden discernir. Cuando los observas, te agrada su aspecto, y cuando hablan, prestas atención a sus palabras, pues parecen maderos bien afirmados. Pero cada vez que se alza la voz, se sobresaltan porque creen que es contra ellos. Ellos son el enemigo, sé precavido con ellos. Dios los destruirá por haberse desviado tanto. Cuando se les dice, vengan, que el mensajero de Dios pedirá perdón por ustedes. Mueven su cabeza en señal de burla, los ves, evadite con soberbia. Oh Mohammed, lo mismo da que pidas perdón por ellos o que no lo hagas. Dios no los perdonará. Dios no guía a la gente corrupta. Ellos dicen, no ayuden a los que están con el mensajero de Dios hasta que lo abandonen. Es a Dios a quien pertenecen los tesoros de los cielos de la tierra, pero los hipócritas no lo comprenden. Dicen, si regresamos a la ciudad de Medina, los más poderosos expulsaremos de ella a los más débiles. Pero el verdadero poder pertenece a Dios, a su mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no lo saben. Creyentes, que las posesiones materiales y los hijos no los distraigan del recuerdo de Dios, pues quienes se alejen del recuerdo de Dios serán los perdedores. Den en caridad parte de lo que les he provisto antes de que la muerte les sobrevenga. Y recién entonces digan, Señor mío, concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y ser de los piadosos. Pues Dios no retrasa el momento fijado para cada alma, cuando éste llega y sepan que Dios está bien informado de cuánto hace. Capítulo 64. El día del desengaño. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Dios. Suyo es el reino, suyas son las alabanzas. Él tiene poder sobre todas las cosas. Él es quien los ha creado. Entre ustedes hay quienes rechazan el mensaje y quienes creen en él. Dios sabe bien cuánto hacen. Dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero, y les dio una confirmación armoniosa. Ante él comparecerán para responder por sus obras. Dios conoce cuánto existe en los cielos y la tierra. Conoce lo que ocultan y lo que manifiestan. Dios sabe bien lo que esconde en los corazones. ¿Acaso no le fue relatada la historia de los pueblos de la antigüedad que rechazaron el mensaje? Sufrieron las consecuencias de su conducta y les espera un castigo doloroso. Los mensajeros se presentaban ante ellos con las evidencias, pero decían, ¿acaso un mortal igual que nosotros nos ha de guiar? Y así se negaron a creer y se apartaron de la verdad.
Pero Dios no necesita de ellos. Él es autosuficiente, loable. Los que rechazan el mensaje alegan que no serán resucitados. Dile, juro por mi Señor que sí, serán resucitados y luego se les informará de cuánto hicieron. Sepan que eso es fácil para Dios. Crean en Dios, en su mensajero y en la luz que ha revelado el Corán. Dios está bien informado de cuánto hacen. Cuando sean congregados para el día de la reunión, ese será el día del desengaño para los incrédulos. A quien crea en Dios y haya obrado correctamente, Él le perdonará sus faltas y lo introducirá en jardines por donde corren ríos, donde vivirá eternamente. Ese es el triunfo grandioso. En cambio, los que rechazaron el mensaje y desmintieron mis signos, sufrirán en el fuego del infierno por toda la eternidad. ¡Qué pésimo destino! Todas las desgracias acontecen con el permiso de Dios. Quien crea en Dios, Él guiará su corazón y comprenderá que todo es parte del gran designio de Dios. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Obedezcan a Dios y obedezcan al mensajero. Pero si se rehúsan, sepan que mi mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Allah, no existe divinidad excepto Él. Que los creyentes depositen su confianza en Dios. Creyentes, sus cónyuges o sus hijos pueden convertirse en sus enemigos. Tengan precaución, pues si pasan por alto sus faltas, son tolerantes con ellos y los perdonan. Sepan que Dios es perdonador misericordioso. Sus bienes materiales y sus hijos son una tentación, pero Dios tiene junto a sí una recompensa grandiosa. Tengan temor de Dios tanto como puedan. Escuchen y obedezcan la revelación y hagan caridad, porque es lo mejor para ustedes mismos. Sepa que quienes luchen contra su propia avaricia serán los triunfadores. Si hacen a Dios un préstamo generoso, Él lo devolverá multiplicado y perdonará sus faltas. Dios es agradecido y tolerante. Conoce el oculto en el manifiesto, es el poderoso, el sabio. Capítulo 65. El divorcio. En nombre de Dios, compasivo y misericordioso. Oh profeta, haz saber a los musulmanes que cuando divorcian a las mujeres, deben hacerlo durante el tiempo señalado. Calculen con atención los días de ese periodo y tengan temor de Dios, su Señor. No las expulsen de sus hogares y que ellas tampoco lo abandonen, a menos que hayan cometido una indecencia evidente. Estas son las leyes de Dios. Quien quebrante las leyes de Dios habrá sido injusto consigo mismo. Tú no sabes si Dios, después de esta primera ruptura, haga surgir una reconciliación. Cuando estén por finalizar su periodo de espera, pueden reconciliarse de forma justa o divorciarse definitivamente en términos justos. Hágalo ante dos testigos neutrales de entre ustedes y cumplan con su testimonio por Dios. Al cumplimiento de esas leyes es que se exhorta a quien cree en Dios y en el día del juicio. Sepa que a quien tenga temor de Dios, Él le dará una solución. Cuando estén por finalizar el periodo de espera, pueden reconciliarse de forma justa o divorciarse definitivamente en términos justos. Hágalo ante dos testigos neutrales de entre ustedes y cumplan con su testimonio por Dios. Al cumplimiento de estas leyes es que se exhorta a quien cree en Dios y en el día del juicio. Sepan que a quien tenga temor de Dios, Él le dará una solución y le dará sustento donde no lo esperaba. Quien deposite su confianza en Dios, sepa que Él le será suficiente. Dios hará que el designio se cumpla y ha establecido para cada cosa un término y una medida. El periodo de espera para aquellas mujeres que hayan llegado a la menopausia, si tienen dudas sobre el término del periodo, o aquel que no
no menstruan, es de 3 meses. En cambio, el de las embarazadas finalizará cuando den a luz. Sepan que a quien tenga temor de Dios, Él le facilitará sus asuntos. Estas son las leyes que Dios ha prescrito a quien tenga temor de Dios. Él le perdonará sus malas obras y les aumentará su recompensa. Denle a la mujer durante ese periodo el mismo nivel de vida que ustedes tienen conforme a sus posibilidades. No la perjudiquen con ánimo de molestarla. Si ella está embarazada, deben mantenerla hasta que dé a luz, y si ambos se acuerdan que ella amamante a su hijo, deben mantenerla hasta que termine la lactancia. Tengan buen trato y lleguen a un acuerdo de buena manera. Pues si discrepan sobre la lactancia de su hijo, entonces que otra mujer lo amamante por cuenta del padre. Que el adinerado mantenga de acuerdo a su abundancia, pero aquel cuyo sustento es escaso, que lo haga acorde a lo que Dios le ha provisto. Dios no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Dios hará que luego de toda estrechez venga la prosperidad. ¿A cuántos pueblos que desobedecieron a su Señor y a sus mensajeros los hice rendir cuentas en forma severa y los azoté con un castigo nunca visto? Ellos sufrieron las consecuencias de sus obras, su final fue la perdición. A ellos Dios les ha preparado un castigo severo. Tengan temor de Dios, ustedes que reflexionan y son creyentes, ya que Dios ha descendido para ustedes el Corán, para que lo tomen como código de vida. Y les ha enviado un mensajero que le recite el claro mensaje de Dios, para sacar de las tinieblas a la luz a quienes crean y obren correctamente. A quien crea en Dios y obre piadosamente, Él lo introducirá en jardines por donde corren ríos, en los que vivirán eternamente. ¡Qué hermoso sustento! Dios creó 7 cielos y la tierra de manera similar. A través de ellos desciende su designio, para que sepan que Dios tiene el poder sobre todas las cosas y que todo lo abarca en su conocimiento. Capítulo 66. La prohibición. En el nombre de Dios, el compasivo misericordioso. Oh profeta, ¿por qué te prohíbes a ti mismo lo que Dios te ha hecho lícito, pretendiendo con ello complacer a tus esposas? Sabe que a pesar de ello, Dios es el solvedor misericordioso. Dios les ha prescrito cómo anular y expiar los juramentos que no van a cumplir. Dios es el protector y Él todo lo sabe, es sabio. Cuando el profeta confió un secreto a una de sus esposas, Hafsah, y ella lo contó a Aisha, Dios le reveló al profeta lo ocurrido y él le refirió a Hafsah una parte de lo que ella había hecho. Entonces ésta le preguntó, ¿quién te lo ha dicho? Y él respondió, me lo ha revelado el que todo lo sabe. Él está bien informado de cuanto hacen sus siervos. Ambas deben arrepentirse, pues sus corazones se han apartado de respeto debido al profeta. Pero si siguen confabuladas por celos contra él, sepan que Dios es su protector y que los socorrerán el ángel Gabriel, los creyentes virtuosos y todos los demás ángeles acudirán a su ayuda. Sepan que si él las divorcia, su Señor le concederá esposas mejores que ustedes, que sean creyentes, que se sometan y que obedezcan a Dios, se arrepientan, sean devotas a Dios y ayunen, algunas ya antes casadas o vírgenes. Oh creyentes, protéjanse a sí mismos y a sus familias del fuego del infierno, cuyo combustible serán los seres humanos y las piedras, y en el que habrá ángeles rigurosos y severos, que no desobedecen a Dios en lo que Él les ordena, sino que ejecutan sus órdenes. El día del juicio se les dirá, los que rechazaron el mensaje, hoy no pretendan excusarse, simplemente recibirán el merecido por lo que hayan hecho.
creyentes, arrepiéntanse sinceramente ante Dios. Puede que así su Señor borre sus faltas y los introduzca en jardines del paraíso por donde corren ríos. Ese día Dios no avergonzará al profeta ni a los que creyeron junto a él. Una luz se extenderá delante de ellos y a su derecha, y ellos dirán: Señor nuestro, aumentanos nuestra luz y perdónanos. Tú eres sobre toda cosa poderosa. Profeta, haz frente a los que rechazaron el mensaje y a los hipócritas, y sé riguroso con ellos. Si no se arrepienten ante Dios, tendrán el infierno por morada. ¡Qué pésimo destino! Para los que rechazaron el mensaje, Dios les plantea como ejemplos los casos de la mujer de Noé y la de Lot. Ambas estaban casadas con dos de mis siervos justos, pero no creyeron. Y Noé y Lot no podían hacer nada por ellas ante Dios. Y el día del juicio se les dirá: entren ambas en el fuego junto con los demás condenados. Y para los creyentes, como ejemplo, plantea el caso de la mujer del faraón, que era una verdadera creyente, cuando dijo: Señor mío, construyeme junto a ti una morada en el paraíso y sálvame del faraón y de sus obras abominables. Sálvame de este pueblo opresor. Y también el ejemplo de María, hija de Imran, quien perseveró su castidad y fundí en ella de mi espíritu. Ella creyó en la veracidad de las palabras de su Señor y en sus libros, y fue realmente una mujer devota. Bueno, hasta aquí ha llegado. Hasta aquí ha llegado el curso número 28. ¿Vale? Perdóname por la tos y eso, pueden saber que por el caso de mi oxígeno, ¿vale? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.